Buenos días. Vamos a resolver un ejercicio de turbinas que dice así: en un salto con altura de 3.5 metros y con un caudal de 6 metros cúbicos sobre segundo, se desea instalar una turbina de hélice. Vamos a determinar sus dimensiones principales. El eje es vertical. La turbina ha de llevar 6 paletas fijas y conseguir su mejor rendimiento para una admisión del 80%. Se pide que se calcule la potencia con un rendimiento de 0.85. Se pide que en el tubo de aspiración con todo el caudal debe emplearse un 30% de la altura del salto para determinar C3. El diámetro superior de 3 del tubo de aspiración también se pide eso, y se pide la velocidad efectiva de salida si se ensancha el tubo de aspiración de forma que su sección en el desagüe sea 4 veces mayor. Alcanzaremos una velocidad efectiva de salida. También se pide que en el rodete y el número de revoluciones se adopte el diámetro 2, que viene siendo igual a 1300 milímetros, con un rendimiento de altura igual a 0.88. También se pide la altura de la rueda directriz para el 80% de admisión. Para la primera parte se pide la potencia. Tenemos un rendimiento de 0.85 a plena admisión, entonces utilizando la fórmula de la potencia solamente es sustituir los valores del caudal, de la altura y del rendimiento, que viene siendo 1000 por 6 por 3.5 por 0.85 sobre 75, dando un resultado de 240 CV. Lo siguiente que se pide es el tubo de aspiración. Con todo el caudal debe emplearse un 30% de la altura del salto para determinar C3. Por tanto, solamente es sustituir la gravedad y 3.5 de la altura, dando un resultado de 4.5. Lo siguiente que se pide es el diámetro superior. El diámetro superior del tubo de aspiración se obtiene en el supuesto de que C3 esté dirigida en el sentido axial por la fórmula. C3 viene siendo el tubo de aspiración. Tenemos esta formulita, solamente es sustituir, pero es muy fácil hacerlo con estas fórmulas que ya tenemos, que ya las tenemos. Es el caudal, y el tubo de aspiración viene siendo 6 sobre 4.5 es igual a 1.3 metros cuadrados, de donde el diámetro terciario es igual a 1305 milímetros. Lo siguiente que se pide es la velocidad efectiva de salida, que viene siendo C4. Si se ensancha el tubo de aspiración de forma que su sección en el desagüe sea 4 veces mayor, alcanzaremos una velocidad efectiva de salida de 1.1 metros sobre segundos. Lo siguiente que se pide es el rodete y el número de revoluciones. El rodete debe tener un diámetro ligeramente inferior al tubo de la figura para conseguir un pequeño hualgo. Podemos adoptar el diámetro 2 es igual a 1300 milímetros. Como diámetro del cubo se indicó anteriormente que se toma aproximadamente 0.4 del diámetro del rodete. Luego podemos considerar que sea de 500 milímetros, y entonces resulta como diámetro medio del rodete igual a 900 milímetros. Para este diámetro medio hay que determinar ahora el triángulo de entrada según la ecuación fundamental. Aquí para el rendimiento solamente es sustituir gravedad, altura y el rendimiento que nos dan en los datos, y obtenemos un resultado de 30. Como la superficie del rodete ya está determinada con esta formulita, habrá que tener en cuenta la llamada componente meridiana, CM1 componente meridiana, y el mejor rendimiento ha de obtenerse con 80% de la admisión. Podremos escribir 0.8 por el caudal, es igual a la siguiente formulita, de donde sustituyendo estos valores nos da un resultado de 4.2 metros sobre segundos. En ese sentido no se ha tomado en cuenta la disminución de sección por el grueso de las 6 paletas, porque el número de ellas es pequeño y el espesor se reduce aguzándolas en la entrada para obtener ese valor de U1 debe resultar pequeño en la ecuación principal el valor
de C U1 igual a C1 coseno de C ángulo 1. Todo es del ángulo 1. Lo que requiere que sea grande el ángulo 1, si escogemos por ejemplo 55 grados, al construir con los valores conocidos el triángulo, en la figura se los pongo al final, no es tan importante, es simplemente un triángulo. Al construir con los valores conocidos del triángulo resulta 2.9 metros sobre segundo, y teniendo en cuenta que tiene un valor de 30, de donde al dividir 30 sobre 2.9, que viene siendo esta parte, nos queda un resultado de 10.3 metros sobre segundo. Puede completarse el triángulo de entrada. De él se obtiene para el centro de las paletas un ángulo de entrada Rt1 es igual a 30. El número de revoluciones del rodete resulta finalmente, haciendo esta formulita, que viene siendo estas cantidades, multiplicándolas y dividiéndolas, dando un resultado de 220. Y si se quiere accionar un alternador normal con una velocidad angular de 750, habrá que intercalar un engranaje cilíndrico o cónico. Lo último que se nos pide es la anchura de la rueda directriz. Para el 80% de admisión, o sea que con las paletas directrices parcialmente abiertas, podemos suponer un diámetro interior en la corona directriz. Aquí escribe el modo de 1300 milímetros. La sección libre de la salida debe ser mayor que la superficie de entrada en el rodete, y tal que la componente meridiana sea de 0.7 a 0.6. Las velocidades estarán aumentando en las proximidades del rodete. En nuestro ejemplo se ha sumado estas, bueno, no sumados, sino se han acoplado a la operación, dando un resultado de 2.7 metros sobre segundo. Si calculamos con un gasto de 0.8 por caudal y se considera que la distancia de sección por el espesor de las paletas directrices, que son unas 12, alcanzará al 10%, nos resulta la fórmula, esta formulita, y de aquí solamente es despejar BO. Aquí lo tenemos, 0.86 por 6, y dividido sobre la multiplicación de todo esto, dando un resultado de 0.48 metros, o bien 400, se toma de luego 480 metros.